Bueno, vamos a continuar con las reacciones de aldehídos y de cetonas. Otras reacciones típicas de estas sustancias es con aminas. Os recuerdo lo que es una amina: un nitrógeno unido al menos a un carbono. En ese caso se llamaría amina primaria. Si el nitrógeno está unido a dos cadenas de carbono, es decir, a dos carbonos, la amina es secundaria. Y si el nitrógeno estuviese unido a tres cadenas de carbono, es decir, a tres carbonos, sería una amina terciaria. Pues bien, estas reacciones no solamente son importantes en el laboratorio, sino también en las reacciones bioquímicas que ocurren en los sistemas biológicos, es decir, en las células. Por ejemplo, un aldehído o una cetona puede reaccionar con una amina primaria del siguiente modo. En presencia inicialmente de un catalizador ácido, pues este catalizador ácido activa el grupo carbono doble enlace oxígeno para dejar una carga positiva en el carbono. El catalizador se une al oxígeno, que es la parte negativa, el doble enlace se va hacia ahí y tenemos una carga positiva sobre el carbono. El nitrógeno, os recuerdo que es otro átomo muy electronegativo, está justo detrás del oxígeno. Los tres átomos más electronegativos son flúor, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno, aparte de tener carga parcial negativa, tiene un par de electrones con los que no ha formado ningún enlace. Pues bien, estos electrones que tienen carga negativa reaccionan con esa carga positiva. Y entonces dan lugar a este intermediario muy inestable, en el cual el nitrógeno tiene, como veis, 4 enlaces covalentes, mientras que el nitrógeno prefiere tener 3. Entonces, de esta manera se recupera el catalizador. Se pierde ese protón, se recupera el catalizador y tenemos este otro intermediario neutro, más estable. Sin embargo, la presencia en un carbono de dos átomos muy electronegativos con pares de electrones, pues da lugar a una sustancia que sigue siendo inestable. De tal manera que evoluciona del siguiente modo. El protón que se ha liberado del nitrógeno ataca al oxígeno. El oxígeno es más electronegativo. Es lógico que tenga más carga negativa que el nitrógeno y atraiga con mayor intensidad el protón. Con lo cual se forma este intermediario en el cual el oxígeno es muy inestable porque tiene 3 enlaces covalentes. Entonces lo que va a ocurrir es, si calentamos un poco, es que se libere agua fácilmente, una molécula muy estable y neutra. Y entonces quedaría una carga positiva sobre este carbono. ¿De acuerdo? A continuación, esa carga positiva es neutralizada por el par de electrones de este nitrógeno, formándose un doble enlace. Bien, aquí el nitrógeno evoluciona perdiendo un protón y recuperando el catalizador. De esa manera, al desprenderse de este protón, los electrones de este enlace se van para el nitrógeno y queda esta estructura neutra que se llama imina. Entonces el balance final es que hemos sustituido un doble enlace carbono-oxígeno por un doble enlace carbono-nitrógeno. Así que las aminas sobre aldehídos o sobre cetonas, las aminas primarias, producen una nueva sustancia, un nuevo grupo funcional, donde en lugar de haber un oxígeno hay un nitrógeno. El oxígeno sustituido por un nitrógeno. Bien, las aminas secundarias son menos reactivas, pero reaccionan del mismo modo. Evolucionan hasta generar la imina. La imina que generan es más inestable. La imina que genera una amina secundaria es más inestable que la imina de una amina primaria, ya que al final puede acabar quedando un nitrógeno con una carga positiva. Si bien, si el aldehído o la cetona, en lugar de tener dos hidrógenos, tiene una cadena de carbono, lo más probable es que esa cadena de carbono acabe perdiendo un hidrógeno y el doble enlace quede sobre la cadena de carbono. Por lo tanto, aquí es muy probable que pueda acabarse formando una imina, pero un poco diferente.
Como veis, para que se forme la imina es necesario que las aminas de partida, sea primaria o sea secundaria, tenga al menos un enlace nitrógeno-hidrógeno. Por lo tanto, las aminas terciarias, aquellas que no tienen ningún enlace nitrógeno-hidrógeno, porque está el nitrógeno unido directamente a 3 carbonos, las aminas terciarias no reaccionan con aldehídos y cetonas para dar lugar a iminas, ¿vale? Así que reacción de aldehídos y cetonas con aminas primarias y secundarias, producto que dan lugar iminas, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Otras reacciones típicas de aldehídos y cetonas sería, por ejemplo, su reducción. Las reducciones, pues van a ser la reducción a alcoholes. Si la reducción la llevamos a cabo con sustancias inorgánicas en el laboratorio, la sustancia inorgánica de laboratorio más útil para reducir un aldehído o una cetona es una sustancia que recibe el nombre de borohidruro. En realidad se presenta en forma de sal, es borohidruro sódico. De tal manera que el catión es el sodio y el anión es el borohidruro. Este anión, ¿qué tiene de particular? Que libera aniones de hidrógeno, es decir, hidrógeno con una carga negativa, eso se le llama hidruro, ¿de acuerdo? Entonces, la carga negativa del hidruro, de este hidrógeno, por ejemplo, ataca el carbono positivo. Ya sabéis que en este doble enlace carbono-oxígeno, el oxígeno es más electronegativo, tiene una carga parcial negativa y el carbono de este doble enlace tiene una carga parcial positiva. Luego atrae la carga negativa del hidruro. Se ha incorporado el hidruro. Al incorporarse el hidruro, formando un enlace covalente, desplaza el enlace pi de este doble enlace y entonces ahora la carga negativa pasa al oxígeno. Si esto se realiza en medio acuoso o en un medio o en un disolvente que puede aportar protones, pues este oxígeno arranca un protón al disolvente, si es agua, y entonces generamos un alcohol. ¿De acuerdo? Así que la reducción de aldehídos y cetonas con borohidruro o con cualquier otra sustancia que aporte hidruro reduce al alcohol correspondiente. Y en bioquímica, es decir, las células, ¿cómo reducen los aldehídos y cetonas que aparecen en el metabolismo? Pues con una sustancia que también aporta hidruro, solo que una de las sustancias que aportan hidruros para reducir aldehídos y cetona, pues se llama NADH. NADH, que es una sustancia orgánica bastante compleja, bastante grande, pero que al final hace lo mismo que el borohidruro. Aporta un hidruro, solo que es un hidruro biológico, es un hidruro bioquímico, ¿de acuerdo? Ese hidruro, al ser un hidrógeno con carga negativa, ataca el carbono positivo del aldehído de la cetona y al final se produce un alcohol. Esto, para que ocurra, tiene que estar en medio ácido, ¿de acuerdo? En un medio ácido. Y se forma el alcohol correspondiente y la sustancia, si el aldehído o la cetona se reduce, el NADH se oxida. ¿Y a qué se oxida? Si pierde un hidruro, a NAD positivo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Y lo mismo ocurre con las oxidaciones. La oxidación de aldehídos, no de cetonas, porque la oxidación de una cetona supondría romper la molécula, entonces vamos a estudiar solo la oxidación de aldehídos. Los aldehídos se oxidan igual que los alcoholes con el ácido crómico en presencia de agua. En presencia de agua, normalmente estos aldehídos, y como está en un medio ácido, debido al ácido crómico, se produce un hidrato, es decir, el agua ataca al aldehído y se forma, ya lo sabéis, el hemiacetal. Entonces, estos dos grupos OH sobre este carbono, uno de ellos forma un éster con el ácido crómico, ¿vale? Forma un éster con el ácido crómico, aquí tenéis el éster, y posteriormente, en presencia de una base, el hidrógeno, este hidrógeno del aldehído, es retirado, abstraído, robado por la base, libera los electrones de su enlace para dar lugar se libera este complejo de cromo para dar lugar al correspondiente ácido.
¿De acuerdo? Se libera una serie de un compuesto de cromo y se forma el ácido orgánico correspondiente, el ácido carboxílico correspondiente. ¿Cómo lo hacen las células? Pues ya lo sabéis, si tenéis un aldehído con el NAD. El NAD es una sustancia orgánica bastante compleja, en presencia de agua oxida el aldehído al correspondiente ácido. Se libera protones y si el aldehído se ha oxidado, el NAD se ha reducido al NADH. O sea, es una reacción similar a la anterior de reducción del aldehído, pero intercambiando el NAD por el NAD.